Video número 4 sobre teorías clásicas de la inteligencia para nuestros alumnos de Técnicas Psicométricas Cátedra 2, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Recordemos que de las definiciones de inteligencia clasificadas por Vernon nos habíamos centrado en las definiciones psicológicas o psicométricas, que son las que sustentan las evaluaciones que podemos hacer con los tests psicométricos. Entre ellas, estábamos desarrollando la línea de Londres, que se maneja con el concepto de inteligencia y con un enfoque metodológico factorial, y habíamos distinguido especialmente al autor fundacional en este tema, Charles Spearman, y su teoría bifactorial o teoría ecléctica de los dos factores de la inteligencia. Habiendo desarrollado ya el factor G o factor general de la inteligencia en el video previo, vamos a desarrollar los dos factores siguientes, los factores específicos y los factores no intelectuales de la inteligencia. Con respecto a los factores específicos, según Spearman, y esto es no solamente una cuestión teórica, sino que fue corroborado mediante los análisis factoriales que él practicaba a múltiples pruebas de inteligencia y de habilidades que administraba a un gran número de personas, tanto niños como adolescentes como adultos. Estos resultados indicaban que las correlaciones mostraban la coexistencia en un principio de dos factores, el factor general, del cual hablamos en el primer video, y los factores específicos o factores E, justamente porque es la primera letra de la palabra específicos. En inglés él lo llama factores S por specific en inglés, pero al castellanizarlo los vamos a llamar factores E. Estos factores específicos serían las habilidades pequeñas que nosotros podemos distinguir dentro de un constructo general llamado inteligencia. Recordemos que la inteligencia para él era algo así como la energía mental que permitía que nuestro sistema cognitivo e intelectual funcionara, y los factores específicos serían las pequeñas habilidades que podemos distinguir dentro de nuestro repertorio cognitivo. Cada uno de nosotros posee un repertorio diferente de habilidades y cada una de esas habilidades es pasible de ser desarrollada al infinito y por supuesto no tiene un desarrollo al infinito de acuerdo con restricciones ambientales, con restricciones propias del sujeto, históricas de la propia historia personal de cada uno, así como históricas en cuanto al momento histórico-cultural que cada persona vive y al tipo de educación que de acuerdo con ese momento histórico recibe, tanto formal en las instituciones como informal en el hogar, en la vida cotidiana, en la casa. En cuanto a estas habilidades específicas, podemos pensar que los seres humanos somos potencialmente capaces de poseer infinita cantidad de habilidades específicas, pero por supuesto desarrollamos una cantidad finita, limitada de esas habilidades, justamente por esas restricciones de las que hablábamos recién. Entre estos factores específicos podemos contemplar las habilidades clásicamente conectadas con la inteligencia, que son las habilidades escolásticas, es decir, las habilidades matemáticas de cálculo en general, entre muchas otras habilidades matemáticas que podemos conceptualizar, las habilidades para la comprensión de texto, las habilidades verbales, ¿sí? Pero no solamente estas habilidades clásicamente académicas estaban contempladas como factores específicos, sino también habilidades vinculadas a la ejecución de comportamientos que se relacionan con habilidades ejecutivas, ¿sí? O manipulaciones de objetos o sujetos concretos, como pueden ser las habilidades para hacer buenos cortes de cabello, como las habilidades para construir paredes, las habilidades pictóricas, las habilidades para aprender música, las habilidades deportivas, las habilidades para aprender a cocinar y todas las habilidades que a ustedes se les puedan ocurrir, desde las más grandilocuentes hasta las más pequeñas, como por ejemplo saber interpretar indicaciones como para llegar a un punto determinado de la ciudad. Estas
Estos factores E o factores específicos, según Spearman, son variables intra e interindividualmente y son múltiples. Múltiples porque potencialmente en cada uno de nosotros son infinitos, pero se desarrollan solo aquellos que diversos factores vinculados con la vida de cada uno permiten que se desarrollen, ¿sí? Y son variables intra e interindividualmente, pues, ¿por qué? Interindividualmente, por lo mismo que, que el G, el factor general, es variable entre distintos individuos. Nosotros diferimos en cuanto al G que tenemos las distintas personas, ¿sí? En cuanto a la cantidad de esa energía mental de la cual Spearman habla, pero también diferimos entre nosotros en cuanto a qué habilidades específicas hemos desarrollado y cómo las hemos desarrollado o cuánto las hemos desarrollado. Es decir, que estas habilidades específicas registran un desarrollo diferencial entre distintas personas. Pero a la vez, esas habilidades específicas registran un desarrollo diferencial al interior de cada uno y por eso son variables intraindividualmente. Si hacemos un poquito de introspección, todos sabemos que cada uno de nosotros tiene habilidades específicas con un grado de desarrollo diferente. Por ejemplo, somos psicólogos o estudiantes de psicología, es muy probable que nuestras habilidades verbales y de comprensión de textos estén muy desarrolladas, ¿sí? Y no necesariamente otras habilidades se encuentren tan desarrolladas como esta habilidad que posiblemente es más sobresaliente que las otras. Y justamente porque esto nos gusta y nos sale bien, hemos elegido una carrera donde la comprensión de textos es fundamental, ¿sí? Y cada uno de nosotros tendrá un perfil de habilidades que será variable de acuerdo con su historia personal, con la estimulación recibida y también con el tercer factor de esta teoría, que si bien no le da nombre a la teoría, porque la teoría en el tiempo se sigue conociendo como teoría bifactorial, se descubre y se incorpora en la teoría este tercer factor o este tercer grupo de factores, ¿sí? En un momento más tardío del desarrollo teórico de Spearman. Son los factores no intelectuales de la inteligencia o factores no intelectivos de la inteligencia, pero que según él inciden tanto o más que G o que los factores específicos en nuestro desempeño cognitivo o intelectual. Tiene que ver con, por ejemplo, la capacidad de emprendimiento o la perseverancia, no la perseveración, es decir, perseverancia en un sentido de tesón, de persistencia en una actividad que tengamos, en la capacidad de resistencia a la fatiga, ¿sí? Con la capacidad que tengamos de tolerar el cansancio, con la motivación, con el interés que una actividad nos despierte, y luego con factores no intelectuales que pueden incidir en un momento específico del rendimiento intelectual, no cuestiones vinculadas con el tesón, con el interés, ¿sí? O con la motivación, que ya son, digamos, circunstancias un poco más permanentes y algunas de ellas componentes de nuestra personalidad, sino también con circunstancias que son absolutamente lábiles y circunscriptas a las circunstancias externas, como puede ser la falta de interés por un tema puntual o el interés por un tema puntual o el cansancio específico resultante de circunstancias estresantes que estamos pasando en nuestra vida, que pueden afectar nuestro desempeño intelectual o al contrario, circunstancias muy buenas que estamos viviendo en este momento que hacen que todo lo que hacemos lo hagamos con mayor entusiasmo, con mayor interés y con mucha más energía que de costumbre. Entonces, esta configuración, ¿sí?, de estos tres grupos de factores, los factores específicos, el factor G y los factores no intelectuales de la inteligencia, interactúan de modo permanente y con el mismo grado de importancia, dando como resultado que nuestro rendimiento en una habilidad específica, elijan cualquiera la que se les ocurra de las que están acá graficadas o cualquiera que ustedes prefieran, nuestro rendimiento en una habilidad específica dependerá del desarrollo de esa habilidad específica, de la cantidad de energía mental con la que nosotros contemos y, por supuesto, de los factores no intelectuales que tienen que ver con cuestiones motivacionales, cuestiones de personalidad, cuestiones de interés, cuestiones de
resistencia a la fatiga y cuestiones momentáneas que hacen que nuestro rendimiento mejore o empeore. Esto puede parecer obvio en este momento, especialmente estos factores no intelectuales que inciden en el rendimiento intelectual, pero pensemos que estamos en el siglo XXI. Esto lo dice alguien, Spearman, en 1905. Y en ese momento, decir que los factores no intelectuales inciden en la inteligencia tanto o más que los factores intelectuales era revolucionario. Pues bien, esta conjunción de estos tres factores es lo que Spearman distingue como su teoría bifactorial o teoría ecléctica de los dos factores. Vamos a pasar ahora a la línea estadounidense, conocida en la bibliografía como línea americana, que se le opone, porque justamente Spearman habla de la inteligencia, factor G, y las habilidades que la componen en interjuego con los factores no intelectuales de la inteligencia, y lo que vamos a ver en el próximo video niega el concepto de inteligencia, ¿sí? No lo toma en cuenta, no toma en cuenta el factor G y simplemente se va a focalizar en las habilidades específicas. Esto va como adelanto y seguimos en el próximo video. Muchas gracias por su atención.